Buenas tardes. Este grupo está conformado por María Liliano García y Jason Núñez Torres, que hoy le vamos a hablar de Sans-Serif. Las fuentes Sans-Serif comenzaron a desarrollarse lentamente antes del siglo XVIII, pero no fueron ampliamente utilizadas. En 1816, William Caslow creó un tipo de letra Sans-Serif denominado Guinness English, que fue encargado por un cliente concreto. La Fundación Phillips de Londres lanzó en 1830 una nueva sans-serif que se usó principalmente en publicidad o titulares. Su condensada y audaz filosofía dio como resultado una fuente que acaparaba la atención. En ese momento, a la sans-serif se les llamó grotesque a causa de sus malformaciones. Más tarde, en las décadas de 1920 y 1930, la Bauhaus popularizó las sans-serif como reacción al decorativo estilo Art Deco. Las tipografías desnudas se las consideraban hermosas, ya que no incluían detalles innecesarios. Las sans-serif eran apreciadas por su aspecto simple, limpio y su alta eficiencia para la lectura. Futura, uno de los estilos más populares del estilo sans-serif geométrica o palo seco geométrico, fue lanzado en 1928, aunque cuenta con fuertes líneas geométricas. Futura siguió los estilos de su tiempo. En la década de 1960, el estilo tipográfico internacional se apoderó del mundo del diseño mediante el uso de la Helvética y la Univers. Este movimiento modernista hizo hincapié en el uso de diseños limpios y minimalistas. Ambas fuentes se convirtieron en ejemplos de tipos de letra neogrotescas, debido a su anatomía sin sentido. Ambas tipografías, incluidas familias extensas, que las hacía adecuadas para cualquier cosa que los diseñadores necesitasen, desde encabezado hasta copias del cuerpo de los textos. Las tipografías sans-serif pasaron por otro proceso de evolución en la década de 1970. El uso excesivo de tipos de letra neogrotescos neutros condujo a la creación de las letras de palo seco humanistas. En este punto, las tipografías carecían de toque humano. Las fuentes humanistas están inspiradas en las serifas tradicionales y en la caligrafía. La Gill Sans, por ejemplo, incluye formas similares a las que encontramos en la helvética, aunque es menos geométrica. Por tanto, el tipo de la letra es más amigable y más relajado. Como podemos observar en esta imagen, aquí están las grotesque, geométrica, neogrotesque y humanistas. Muchos diseñadores todavía creen que las serifas gobiernan el mundo de los medios impresos, lo que facilitan que nuestros ojos sigan y salten de una letra a otra. Las sans-serif se están volviendo cada vez más populares para los textos del cuerpo,
con excelentes y legibles tipos de letra que se están desarrollando actualmente. Las sans serif se llevan la victoria en lo que respecta a las palabras digitales. Nuestras pantallas han mejorado en la única década y las serifas tienden a deslumbrar bastante en las pantallas digitales. Tendríamos que aumentar significativamente su tamaño en muchos para apreciar su belleza. Las sans serif con definitivamente legibles en tamaños de punto más pequeños, tanto impresos como en pantalla, hecha en un ojo a través de una revista y observarás que en los pies de la fotografía y los créditos se usan mayoritariamente fuentes sans serif. Son crujientes. Continuando con el tema de la sans serif, clasificaciones de la sans serif. Los tipos de sans serif o palo seco se subclasifican en de contraste, geométrica, grotesca, humanista, informal, híbrida, de terminación redonda, Bauhaus y ajustada. Los ejemplos incluyen Arial, Chicago, Mónaco, Tahoma, Helvética, Verdana y Universe. Tipografía grotesca. Denominadas grotesque en Europa y Gothic en América, son de origen decimonónico. Son las primeras versiones de sans serif, derivadas tipo egipcia, solo que en este caso se han eliminado los remates. Llamadas por ingleses y americanos sans serif, indicando con ello que los bastones no presentan ningún remate, y citadas en España como letras de palo seco. Las grotescas forman una familia muy amplia de tipos, dentro de los cuales se multiplican las variantes en redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra, supernegra, siendo precisamente esta extensa variedad de formas una de las características principales de las grotescas actuales. El primer tipo de familia grotesca aparece en el año 1816, pero en la práctica no fue difundida hasta el año 1925, cuando apareció la famosa Futura, obra del grabador Paul Renner, un tipo de letra que ha inspirado a todos los tipos existentes de grotescas. Las más representativas de este grupo, Futura Hans, Helvética, Kidden, Universe y Franklin Gothic. Como podemos ver, un ejemplo de una grotesca y su diferencia respecto a la negrotesca. Como hemos estado hablando, ya podemos ver que esta tipografía no es de ahora, que esto ya tiene una historia desde hace mucho tiempo sobre la sans serif. Geométricas o de palo seco. Se trata de letras de palo seco y de ojos teóricos, basados en formas y estructuras geométricas, normalmente monolíneas. Se emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas letras como sea posible. La diferencia entre las letras es mínima. Las mayúsculas son el retorno de antiguas formas griegas y fenicias. Destacamos dentro de esta familia la Futura de Paul Renner del 1927 y la Eurostyle o la Industria. Como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de palo seco, con el palo seco, precisamente.
También tenemos cómo se diferencia de la geométrica. O sea, la geométrica y la que estuvimos hablando anteriormente, que era la grotesca. Podemos ver cómo la grotesca y la geométrica, aunque a simple vista parezcan los mismos, pero no son lo mismo, ya que si nos fijamos en la imagen, cada una tiene su forma y podemos ver que en la parte de abajo de la letra, la G no es igual a la grotesca. La geométrica tiene sus formas diferentes. Humanísticas. Este tipo de sans serif está basada en las proporciones de las romanas, las mayúsculas inscripcionales y el diseño de caja baja de las romanas del siglo XV y XVI. No son monolíneas y son una versión de la romana, pero sin serif. Algunos ejemplos de estos tipos son la Hill Sans, Stone Sans y Optima. Destacamos a Edgar Johnston, calígrafo relevante de la época, con su creación en el tipo de palo seco para el metro de Londres en el 1916. Significó un gran paso en lo referente a las características habituales hasta entonces presentes en estos tipos. Como podemos ver, un ejemplo de una E humanística. Y podemos ver la forma que tenía este tipo. También tenemos un ejemplo con la G, que podemos distinguirla con las fotos anteriores. Seguimos con la neogrotescos o de transición. Helvética, Fruniger o Universe son diseños de la segunda mitad del siglo XX. Presentan trazos con modulaciones y una construcción dúctil y dócil, resultando de cuidadas correcciones ópticas. Es en general el grupo de tipografías de palo seco más utilizado para textos cortos y medianos. Por su buena legibilidad, se consideran los más apropiados para ser empleados en señalizaciones. Los tipos de transición algunas veces son llamados sans serif anónimas, debido a su relativa neutralidad visual. Como podemos ver, un ejemplo de la helvética. Es importante tener en cuenta que las fuentes sans serif no son adecuadas para todas las marcas, aunque actualmente están de moda y casi en todas partes. Esto no debería ser los únicos motivos para el rediseño de una marca. Las tendencias tienden a ser una reacción a lo que las antecedió. Los estilos modernistas desarrollados en el siglo XX fueron una reacción al Art Nouveau. El Art Nouveau se caracterizó por formas orgánicas y elementos muy estilizados, mientras que los nuevos estilos modernos estaban formados mediante composiciones abstractas, utilizando básicos elementos gráficos y colores. Como observamos que las sans serif están cada vez más de moda, estamos seguros de que surgirá una reacción a ella en los próximos años. Como podemos ver, esta fuente sans serif es muy utilizada, pero hay que tomar en cuenta que la identidad de una empresa, a qué se dedica, cuáles son sus valores, cuál es su meta, todo esto va a depender de la identidad de esa empresa. Por ende, es muy importante no elegir la fuente porque sí, porque es bonita, porque es la que se está usando, la que está de moda,
sino que se debe utilizar una fuente que identifique la empresa o la persona. Aquí tenemos las fuentes, las cuales tomamos la información. Gracias.